Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 11 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. El tema es la justificación, que Dios nos declara justos. La justificación es una declaración legal, judicial, que Dios hace con el hombre. Dios declara justo al hombre, aunque el hombre no es justo, pero Dios declara justo al hombre por el sacrificio de su Hijo. Hay dos cosas que debemos de diferenciar. Una cosa es la justificación y otra cosa es la regeneración. La regeneración es algo que Dios comienza a hacer en nosotros, ese proceso de santificación. La regeneración por el lavamiento de la palabra. Es algo que Dios comienza a hacer cuando nos declara justos. Es que yo no me siento justo. ¿Y quién le dijo que usted es justo? Usted no es justo, pero Dios lo declara justo por una transacción legal que se hace entre el Padre y el Hijo. Es una declaración judicial en la cual usted es declarado justo y usted se apropia de eso por medio de la fe, pero usted no es justo. Lo que se conoció en la protesta como una doble transferencia. La iglesia protestante se está separando de la iglesia de Roma. Roma, adelantito de esta confesión de fe, lleva a cabo el Concilio de Trento, donde dice que la justificación es una infusión que Dios hace de justicia al hombre a través del bautismo del infante. Que Dios en esta justificación infunde un poco de justicia cuando es niño, por eso la urgencia de bautizarlo. Porque una vez que este niño recibe el bautismo, recibe una infusión de fe. Y entonces el niño va creciendo y él va poniendo de su parte y Dios va poniendo de su parte para que este niño, a través de los sacramentos, él va colaborando para su justificación. El protestante dijo, no es bíblico. Esto que acabo de explicar se llama sinergismo. Son dos fuerzas actuando en la justificación y en la salvación del hombre. Monergismo, una sola fuerza. El monergismo es que solo Dios levanta al que está muerto en sus pecados. El pecado que hay en el hombre por su caída en el huerto y que el pecado pasó a todo el mundo, al mundo creyente, este pecado es transferido a la persona de Cristo. Dios estaba reconciliando a Cristo con el mundo y toda la obediencia de Cristo en la cruz, toda la justicia de Cristo en la cruz se le transfiere al hombre pecador que va a ser redimido, los que Dios conoció antes de la formación del mundo. Transferencia del pecado del mundo que se va a salvar, no de todo el mundo, hacia Cristo. Y luego la justicia y obediencia del Hijo es transferida a los pecadores que se van a salvar. Ahora Dios ve a los pecadores que se van a salvar como justificados por la sangre de Cristo. ¿Y qué ve en Cristo? Toda la masa pecadora del mundo. Cristo llevó todo ese pecado a la cruz y todo el pecado del mundo. Él cargó nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos sanados. La obra es monérgica, solo una fuerza. Dios declarando justo a los que van a ser justos. Cuando Jesús está en el Getsemaní diciendo, Señor, si es posible pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchos teólogos piensan que Jesús no está temiendo al castigo físico, que fue brutal. No, los teólogos dicen que lo que Jesús estaba temiendo era el abandono del Padre, porque todo el pecado del mundo estaba sobre un solo hombre inocente. Como el Padre es santo, igual que el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre voltea su rostro. Padre mío, ¿por qué me has abandonado?
la soledad extrema. El Getsemaní no es más que una piedra gigante, como una cantera, que le pega al olivo y le saca el jugo. Piedra de moler. Pues el Getsemaní del mundo, todo el pecado del mundo cayendo sobre un solo punto, Cristo, y así reconciliando al mundo con Dios, justificando. Imputar es atribuirle a alguien algo, una acción. A nosotros se nos imputa, se nos atribuye la justicia y la obediencia de Cristo. Y a Cristo se le imputa, se le atribuye todos los pecados del mundo. Hay un simbolismo en el Antiguo Testamento sobre este sacrificio. Cuando con el chivo expiatorio el sacerdote estaba poniendo las manos sobre este chivo expiatorio que expía el pecado del pueblo. Y este chivo expiatorio era asustado, arengado para que se fuera al desierto y simbólicamente se llevaba el pecado del pueblo. Ese es el simbolismo de la crucifixión. Cristo, el Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo. ¿El pecado que voy a cometer el último día de mi vida está pagado? Sí. ¿Eso como que le dan ganas de pecar más? No. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Si alguno piensa así es que no es creyente, sino que todo lo contrario. Es tan santo el sacrificio de Cristo que voy a luchar contra el pecado. Voy a luchar contra mi carne que se rebela y de mi injusticia, que ahora soy justo ante Dios. La regeneración es como Dios nos va con el lavamiento de su palabra, santificando. Pero la justificación se hace en un momento. Usted ya es justo, justificado. A lo mejor no te sirve para hacerte rico acá, te va a servir para el día del juicio. Cuando todo el mundo esté ahí, frente al trono blanco, y entonces diga, los que tengan la sangre de Cristo, al Padre, y los que no tengan la sangre de Cristo, al tormento eterno. Para eso te va a servir. Claro que también te va a servir para tener gozo en tu corazón aquí, en medio de las aflicciones, en medio de la pobreza, porque Dios no promete que te hará rico. Eso es mentira. Algunos van a ser ricos, no todos, pero no estamos buscando esa riqueza. Estamos buscando las riquezas espirituales. Nosotros somos salvos por Cristo y Cristo usa el vehículo para salvación, que es la fe. Pero usted no es salvo por fe, usted es salvo por el sacrificio de Cristo, y Cristo usa el medio que es la fe. Una vida de un creyente debe ir acompañada de virtudes, la fe, el arrepentimiento y buenas obras, aunque no se va a salvar por buenas obras. Y una vez justificados, somos salvos de la ira de Dios. Vamos al capítulo 11, en el punto número 1. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente. Aquí hay mucho problema actualmente en las iglesias protestantes. Es que usted es salvo por gracia, por fe, más diezmo. Usted es salvo por gracia, por fe, por idealizar al pastor. Usted es salvo por gracia y que ayude a construir el templo. No es posible. La Biblia no ampara eso. Usted es salvo gratuitamente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Filipenses 3:9. Mire lo que un cristiano debe anhelar. No ser rico, no tener salud, belleza. Usted luche por su salud, por supuesto. Pero lo principal, Pablo lo está dando acá. Y ser hallado en Él. Dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente. Romanos 3:24, justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 8:30, y a los que predestinó a estos también llamó, santificó, glorificó, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonando sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas. Aquí está la diferencia entre lo que cree la iglesia de Roma a partir del Concilio de Trento, que dice que en el bautismo Dios le infunde justicia a los niños, y ya Dios le echa ganas también en ese sinergismo, los dos, el hombre y Dios, el hombre y Dios, el hombre haciendo buenas obras, no infundiendo justicia en ellos. Dios no nos hace justos, no nos infunde justicia, nos declara justos, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y aceptando sus personas como justas.
Y ahí tenemos pues Romanos 4, 1, 8. Abraham creyó y se le contó por fe. También Efesios 1, 7. En quien tenemos Cristo, redención por su sangre. Del pecado del mundo se le pasa a Cristo en la cruz. Y la justicia y obediencia de Cristo preciosa se le pasa a los que van a ser justificados por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sigue la confesión diciendo: no por nada obrado en ellos o hecho por ellos, que algo haya hecho el hombre para merecer esta gracia, nada, sino solamente por causa de Cristo. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios justificación. No nos hizo justos, nos declaró justos, y el proceso de santificación, que es regeneración y redención de la esclavitud del pecado, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No quedó nada para gloria del hombre, todo es por gracia, y todos estamos aquí por la gracia de Dios, incluyendo al pastor, porque resulta que después uno se empieza a sentir ungido, o super ungido, o estrella, o superestrella. A lo mejor ni es creyente, y se olvida que está uno por gracia, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia. La fe que Dios nos regala, porque la fe es un don de Dios, esa no es la causa de nuestra justificación. Ese es el resultado de la justificación. La fe, la acción de creer, ni otra obediencia evangélica como cuál, el arrepentimiento, las buenas obras, esas no son la causa de nuestra justificación. Ese es el resultado de nuestra justificación. Porque el que está justificado en Cristo y cree en Él, seguramente va a tener arrepentimiento diario. No tenemos nada. Creo que Dios vio antes que el mundo fuera que yo tenía buenas obras. Yo creo que eso fue lo que vio Dios antes que el mundo fuera, y dijo: este no es tan malo. Nada, ninguna virtud evangélica había en nosotros. La fe es un regalo de Dios. El que se quiera gloriar, gloríese en el Señor. ¿Qué es lo que se nos imputó? ¿Qué se nos atribuyó? Se nos atribuyó la obediencia activa de Cristo a la cruz, a toda la ley, y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe. Que la justicia y obediencia de Cristo en la cruz se nos transfiere a los pecadores que vamos a ser salvos. Y el pecado de los pecadores que vamos a ser salvos se le transfirió a Cristo, y Él murió por nuestros pecados. ¿Cuántos sacramentos tengo que cumplir para ser salvo? 7, 8, 10. Nada en ti, solo la sangre de Cristo. Y eso marcó la diferencia entre Roma y la iglesia protestante. Solo escritura, solo gracia, solo Cristo, solo fe, solo y de gloria. Hablando de la fe, la cual no tenemos por nosotros mismos, sino es un don de Dios. Efesios 2, 7, 8. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, los que han creído en Cristo a través de su sangre. Porque por gracia sois salvos por medio del vehículo de la fe. Usted no es salvo por fe, usted es salvo por creer en Cristo. Y Cristo, por medio de la fe, lo hace salvo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Segunda de Corintios 5, 19 al 21. Acuérdense de la transferencia de nuestro pecado a Cristo. Acuérdense de la justicia de Cristo transferida a los que vamos a ser salvos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, los que van a ser salvos, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Como ya Cristo pagó mi último pecado, ahora sí voy a disfrutar la vida como se debe. Si usted piensa así, entonces no entendió, pues muy probablemente no es salvo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios.
Es una acción que usted debe hacer, que Dios dispone en los que se van a salvar, reconciliarse con Dios por la sangre de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justificación o justicia de Dios en él, declarados justos. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lo que Dios hace cada día en nosotros, la santificación. Pero Él en un momento nos declara justo, porque es una declaración. Y ya viene después la regeneración día a día. La fe que así recibe a Cristo descansa en Él, en su justicia. Es el único instrumento de la justificación, la fe. Sin embargo, esta fe no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por virtudes salvadoras. ¿Cuáles son las virtudes salvadoras? Pues la fe, el arrepentimiento y buenas obras. Santiago 2:17 en adelante no contradice la salvación por gracia de Romanos. Todo Romanos habla que el justo por la fe vivirá. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? No para salvarse. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, no os hagáis maestros de muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Punto 3. Cristo por su obediencia y muerte saldó, pagó totalmente la deuda de todos aquellos que son declarados justos. Y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían los justificados, y hizo una satisfacción adecuada, real, completa a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de la de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos. Su justificación es solamente pura gracia. No tiene de qué gloriarse usted, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. La salvación es una obra completa de Dios, no es nuestra. Pero yo le eché muchas ganas. Ni diga eso, porque entonces no conoce Biblia. Mejor arrepiéntase de vanagloria, sea humilde. Desde la eternidad, Dios decretó justificar elegidos. Romanos 8:30, Primera de Pedro 1:2, Efesios capítulo 1. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos. Gálatas 4:4, cuando fue el tiempo, Cristo vino en carne. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo le es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Todos nacemos pecadores y solo hasta que se da la conversión, justificación y comienza la regeneración, somos salvos. Señor, ¿por qué yo te conocí a los 38 años? Te pude haber conocido a los 8, haberme metido en un seminario, ser un maestro teológico de primera. Dios sabe por qué, cuándo y cómo. Nadie llega antes, nadie llega después. Es en el tiempo de Dios. Dios no se equivocó. No nos salvó por obras de justicia, sino por el lavamiento de la regeneración. Gálatas 2:16. Luego nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Efesios 2:1-3. Elegidos por la presencia de Dios. Primera de Pedro 1:2. Vamos al punto 5. ¿Qué pasa cuando un verdadero creyente está pecando deliberadamente? No pierde la salvación. Hay gente que nunca fue salva y esos son los que no tienen la salvación. Pero un verdadero creyente que peca por debilidad, hierro o ignorancia cae en el desagrado de Dios. No es que Dios diga, ya no eres mi hijo. Y Dios lo manifiesta muy bien en el hijo pródigo.
está hablando de Dios, aquel que llegó todo sucio y el Padre lo recibe, te estaba esperando. ¿Cómo voy a afrentarme de ti? ¿Cómo voy a decir que no eres mi hijo? Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes que son malos saben hacer cosas buenas, más hará su Padre que está en los cielos, que Él sí es bueno, ha pecado. Y entonces dice, ya Dios no me quiere. Si Dios viene el miércoles, pierdo la salvación y me quedo. Si Dios llega el domingo, me acabo de arrepentir y me salvo. O sea que tu salvación no depende de Cristo y su sangre, sino depende del día en que llegue. La salvación no se pierde en el verdadero creyente. En el falso creyente nunca fue salvo. Si eres su hijo, no te va a quitar la salvación, pero sí caes en su desagrado. El Espíritu Santo se contrista y tú sientes que el cielo se cerró, el cielo está gris, hay dolor en tu rostro, no se ve la belleza de Cristo en ti, no hay ese gozo en medio de las aflicciones. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, de salvación, porque dice que los que el Padre me dio, ni uno se perderá. ¿Quién me los podrá quitar de mi mano? Ninguno. Padre, porque los que me diste antes que el mundo fuera, ni uno perdí. Dios se desagrada, pero ¿qué pasa con el hombre? Sin embargo, por sus pecados pueden caer en el desagrado paternal de Dios. Y en esa condición no suelen tener la luz de su rostro restaurado sobre ellos. Pierden el gozo. Ya no gozan en el Señor, ni en su presencia, ni en su palabra. Tienen mucho arrepentimiento, pero no cambian. Hasta que se humillen, confiesen sus pecados y pidan perdón y renueven su fe. Un caso muy claro bíblico, el de David. Pecó, mintió, planeó un crimen, adulteró y cayó mucho tiempo, no dijo nada. Hasta que el profeta Natán, entre ojo y ojo, le suelta que él era ese pecador. Y entonces, en lugar que David se enojara como Saúl, David cae de rodillas y dice, Salmo 51, del 7 al 12. Purifícame con hisopo, límpiame, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. ¿Qué le había pasado a David? Un hombre salvo. Había perdido el gozo y la alegría de ser el rey de Israel y ser un hombre salvo. ¿Había perdido la salvación? No, había perdido el gozo de la salvación. Hazme oír gozo y alegría y se requebrarán los huesos que has abatido. Se siente el peso. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Pide algo que David no puede hacer, que solo Dios puede hacer. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso solo Dios lo puede hacer, el hombre no puede. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Un hombre arrepentido por la gracia de Dios y Dios lo perdona. Porque David estaba justificado. ¿Ya David no volvió a pecar? Sí. Fíjese que al final de su vida desobedece a Dios y censa al pueblo. Y sin embargo la Biblia declara que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Juan 13, 3:11. Jesús, antes de partir a su sacrificio, está cenando con estos 12 muchachos, los apóstoles. Y algunos están diciendo de cómo va a ser cuando estén en el cielo. ¿Qué lugar va a tener uno? ¿Qué lugar va a tener otro? Terminan de cenar y Jesús hace algo inaudito. Se pone de pie, toma un lebrillo, se pone la toalla en la cintura y comienza a hacer algo que solo los esclavos de más ínfimo nivel hacían: lavarle los pies a los visitantes. No era común que se lavaran entre iguales. Las arenas del desierto y el sudor entre los dedos produce una mermelada de olor espantoso. Este evento de lavamiento de los pies en las iglesias católicas, con los pies limpiecitos, el sacerdote se levanta y le echa unas gotitas de agua y le pasa la toallita. Todo muy simbólico. No fue así. Era cosa de mover toda esa mugre. Y todos se quedan sorprendidos. Estamos hablando de qué lugar vamos a ocupar en el cielo. Y Jesús se pone a lavar aquí los pies. Pero dice: Señor, no puedo permitir que tú, maestro, me lave los pies. No puedo. Mira, Pedro, si no te deja lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Señor, lávame el cuerpo, la espalda, la cabeza, todo, porque estoy lleno de pecado. Jesús está hablando de un lavamiento espiritual. Jesús le dijo:
El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Ustedes, los discípulos y la iglesia que desciende de ustedes, la iglesia apostólica, ya están lavados. No necesitan lavarse, solo tienen que lavarse los pies. Solo tienen que arrepentirse cada vez que pequen y van a aprender a ser humildes. Es lo que Cristo está diciendo. Ustedes ya están lavados por mí espiritualmente, pero tienen que lavarse los pies, arrepentirse cada vez que pequen y ser humildes ante el mundo. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Se refiere a Judas. No era su oveja. Cuando Judas se arrodillaba ante Cristo era mentira, era falso, porque él no estaba lavado. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue, en todos estos sentidos, la misma justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. ¿Cómo se salvó la gente en el Antiguo Testamento? Por fe en el que había de venir. Todos los sacrificios levíticos apuntan a Cristo. ¿Cómo se salva la gente actualmente en este Nuevo Testamento? Fe en el que vino. Ya Cristo lo limpió. Ahora solo lavarse los pies, arrepentirse por nuestros pecados, hacer buenas obras no para salvarse, sino para saber que usted ha conocido al Rey y que el Señor los bendiga. Padre, una vez hablado lo que tu palabra dice, estamos sorprendidos por tu gracia, Señor. Estamos sorprendidos por el perdón de los pecados. Ahora entendemos, como dice Isaías 53, que Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos sanados, limpios, justificados. La justicia del Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Salvo es atribuido a Cristo en su sacrificio. Entregó su sangre bendita por nosotros. Gracias por ese sacrificio tan hermoso y tan completo. Así que si alguien quiere gloriarse, gloríese en el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.